Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Amítofo, Amítofo. bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de este seminario de orígenes y evolución del budismo. Para empezar, me gustaría saber si quedaron algunas preguntas, algunas dudas respecto de nuestro encuentro de la semana pasada, ya que además durante el encuentro hubo muy poquitas preguntas. Tal vez durante la semana se fue moviendo algo, lo repasaron, seguramente recibieron el link para, para verlo grabado, si lo repasaron o lo que sea. Si hay algunas dudas podemos empezar por ahí, y si no, ya continuamos con el contenido del día de hoy. Pero me gustaría escucharlos y escucharlas un poquito. Yo simplemente, Gifo, tenía una pregunta que Sí, algo me quedó como ahí flotando, sobre el tema del alma o el espíritu, sí, ¿no? Que como que decía que eso para la filosofía budista como, o no se mete con eso o no está, digamos, algo sí, así. Okay. sí. Mira, es un tema largo y es un tema que desarrollamos profundamente en el curso de Introducción al Budismo, porque te diría que hablar de ese tema nos puede llevar a consumir las 2 horas del día de hoy. Pero déjame hacer una síntesis. Cuando el Buda habló del alma, utilizaba la palabra. ¿Se acuerdan que dijimos que el Buda predicó en la lengua Pali y no en sánscrito? Pali era la lengua vernácula, una lengua más usada por el pueblo, como una deformación del sánscrito, por decirlo mal y pronto. Y la palabra que él utilizó para eso es la palabra ata, que lo voy a escribir aquí en el chat. Ata. Ata, que en sánscrito es Atman. Y en sánscrito, Atman significa tanto alma como yo. Pero en Pali, la lengua es aún más rica. Esta voz, Ata, significa alma, significa yo, y también significa uno mismo, sí mismo, como la palabra self en inglés. Para la concepción de la lengua sánscrita y Pali, no hay diferencia entre lo que llamamos yo y lo que llamamos alma. De hecho, si uno busca en el diccionario, y los y las invito a que tal vez después busquen en el diccionario, se van a sorprender, la definición de la palabra alma, se van a encontrar con que la definición dice, según las tradiciones religiosas, el alma sería una sustancia o una esencia individual, eterna e inmutable, separada del cuerpo físico, pero que coexisten durante la vida, y después de la muerte tendrá un derrotero diferente según la tradición religiosa. Con lo cual, ya empezamos a entender que hay tantas definiciones de almas como tradiciones religiosas. El alma no es un concepto unívoco. Sin embargo, sí coinciden la mayoría de las religiones en que es algo separado del cuerpo, que es una esencia y que sobrevive a la muerte física, que es individual, que es eterna e inmutable. En esto coinciden. Pero claro, la definición comienza diciendo, según las tradiciones religiosas. Es decir, la definición aclara que no es más que una teoría la existencia del alma. No hay ninguna comprobación de que el alma exista. Si uno busca la palabra mesa, dirá superficie de apoyo que suele usarse para comer, apoyar cosas. Es bastante concreta la definición. Si uno busca la palabra yo,
en el diccionario, se va a encontrar con dos acepciones. La primera dice primera persona del singular. La segunda dice, según las tradiciones de la psicología, el yo sería bla, 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 bla. Y también distintas definiciones según las escuelas psicológicas. Es decir, que hay tantas definiciones de yo como teorías al respecto. En lo único que es claro, unívoco, indiscutible, es que es la primera persona del singular. Entonces se parece bastante. Como les contaba la vez pasada, el Buda se preguntó qué es el Atta o el Atman, alma o yo. Y entendió que no podía apuntar a ningún lado para encontrarlo. ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando se sentó debajo del árbol Bodhi y decidió no levantarse hasta alcanzar la iluminación, tuvo su acto de coraje espiritual, tal vez el acto de coraje espiritual más grande de la historia, porque fue capaz de cuestionar todo lo que sabía, todo lo que le habían enseñado, incluso la existencia del alma. Se propuso no dar nada por sentado, incluso la existencia del alma. Y así fue que entendió que no había nada a donde pudiera apuntar y dijera, ahí está el alma, esto es el alma. Y entendió fundamentalmente, a partir de este pensamiento y de este análisis, entendió un punto del que vamos a hablar hoy un poco más adelante, que es lo que llamamos la interdependencia. Es decir, él observó el mundo en el siglo VI antes de Cristo y entendió que lo único permanente e inmutable en el universo es el cambio. Todo cambia todo el tiempo, a distintos ritmos, pero las cosas cambian. Y que todo lo que existe, existe gracias a que existen otras cosas. No es difícil ver que nosotros existimos gracias a que existe, por ejemplo, el aire, el agua, el alimento, el sol, la tierra. Para que todo eso exista, tienen que existir las plantas, los pájaros, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos hoy que el mundo es un gran ecosistema. Podríamos decir, es un gran ser vivo del que todos somos parte. Todos cumplimos un trabajo, una misión en este gran ecosistema que es el planeta Tierra. Y ni hablar dentro de la galaxia y el universo todo. El Buda ya entendió esto hace 2600 años. Entonces él pensó, ¿por qué el ser humano sería la excepción a la regla universal y sería portador de una esencia individual, eterna e inmutable? ¿Cuál es la razón por la cual el ser humano tendría eso, yendo en contra de todo lo observable en el universo? Sí, Claro, eso iba a decir, siendo el único caso de todo el universo. claro. Y sin embargo, desde el comienzo de los tiempos, desde las primeras cosmovisiones, los pueblos empezaron a dar estos nombres, alma, ata, atman, tantos en los distintos idiomas, fundamentalmente a la experiencia sensible y emocional que tenemos.
el Buda pensó, ¿pero por qué? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, no quiero desarrollar demasiado esto porque si no nos vamos a perder tiempo del desarrollo del curso, pero fundamentalmente entendió que tiene que ver con el miedo a la muerte. Y a causa del miedo a la muerte, el ser humano crea esta ilusión del alma, permitiéndose tener algún tipo de vida después de la muerte, algún tipo de experiencia, aún consciente, después de la muerte física. Él concluyó que simplemente por miedo. Porque no hay ninguna razón por la cual el ser humano sea la excepción a la regla universal de la interdependencia, de que todo depende de otras cosas para existir. Entonces desarrolla, como bien escribe Nippur en el chat, la teoría del anatta o anatman, que es la teoría de la inexistencia del yo o inexistencia del alma. Cuando nosotros en budismo decimos que trabajamos sobre el desapego del ego, estamos trabajando sobre esto, el desapego del alma también. De la idea de que el yo es independiente del resto de las cosas. Sí tenemos una experiencia individual del mundo y de nosotros mismos, pero esto no nos hace independientes del resto de las cosas. Muy por el contrario, somos interdependientes. No es muy difícil de ver eso. Yo estoy tomando té en este momento. Estoy bebiendo un té. Mientras está en la taza, se llama té. Cuando lo bebo, ahora ya es parte de mí. Es sipu. Cuando voy al baño, se llama pis. Cuando descargo el inodoro, ya lo llamo aguas de las napas. Después evaporación, después nubes, después lluvia. Después lo vuelvo a llamar té. Agua, mate, café, río, etcétera, etcétera. A esta altura todos sabemos que el agua es un recurso limitado en nuestro planeta y circula, fluye y se transforma en té, en ríos, en mar, en pis, en gente. Somos 75% agua, ¿no? Así que esta es la concepción que tiene el budismo originalmente sobre el alma, a grandes rasgos, a grandes rasgos. Por eso también hay una fantasía en general respecto al budismo y la reencarnación. El budismo no cree en la reencarnación. El budismo en general, si tienen alguna duda, válganse esta regla general. El budismo no cree en nada. El budismo tiende a saber, no a creer. Buscamos saberes, no creencias. Las creencias no son discutibles. No son discutibles. No tiene ningún sentido discutir una creencia. El saber, sí vale la pena discutirlo, para confirmarlo y seguir sabiendo más cosas. En este sentido, es que el budismo siempre fue de la mano de las ciencias. Y sigue yendo de la mano de las ciencias. Y a medida que las ciencias avanzan, el budismo se ha ido actualizando y ha ido transformando varios de sus conceptos. No tiene sentido seguir una doctrina rígida que queda ya anacrónica a la luz de la evolución del conocimiento humano. El budismo se sigue adaptando. Hoy vamos a ver fundamentalmente muchos conceptos del budismo original, del budismo primitivo, y en los próximos encuentros iremos viendo cómo fue evolucionando justamente el budismo hasta llegar a
lo que es hoy, cómo se fue adaptando a los tiempos, al conocimiento humano y a las distintas culturas. Y eso le da una característica bastante distintiva al budismo, que es su enorme plasticidad, su enorme capacidad de adaptación, que ha hecho también que sea una religión abrazada en tantos países del mundo sin necesidad de librar una sola guerra. Jamás fue impuesto el budismo como religión en ningún país por la fuerza. Siempre fue por elección propia de su propio pueblo. No existen en la historia del budismo las guerras santas. No existen. Y es por eso que al budismo se lo asocia tanto con la paz. Espero haber respondido mínimamente tu pregunta, Marcelo. Sí, sí, muchas gracias. Por favor. ¿Hay alguna otra pregunta que haya quedado en tintero del encuentro pasado? Bueno, si no hay ninguna pregunta presente, permítanse que aparezcan preguntas y como siempre decimos, por favor, nos interrumpen todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces. Si bien el nombre, el título de nuestro encuentro de hoy tiene que ver con el nombre de un sutra, el Mahasatipatthana Sutra, el sutra de los fundamentos de la atención, podemos decir también de los fundamentos, en realidad literalmente Mahasatipatthana Sutra significa el gran sutra de la atención plena. Eso literalmente es la traducción. Maha es grande, Satipatthana, Sati, Patana es atención plena, y Sutra, discurso. No vamos a hacer un curso acerca del sutra. Eso tal vez en algún otro momento, para los más nerds, podemos armar algo parecido. Pero sí vamos a tomar este sutra como punto de partida para ver de qué se tratan los sutras, qué son los sutras, y sobre todo los sutras del primer budismo, del budismo lo que llamamos académicamente el budismo primitivo. Que es el budismo, vale aclarar, el pedazo de la historia del budismo que vimos la clase pasada, Exacto. desde la iluminación de Siddhartha hasta más o menos el cuarto concilio budista. Exacto. Que por supuesto siguen existiendo el día de hoy escuelas que siguen practicando el budismo de esa misma manera. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? Es el budismo Theravada. Theravada. Aún el día de hoy lo siguen practicando exactamente igual. Que fundamentalmente, para que se den una idea, es el budismo practicado en los países del sudeste asiático. Por ejemplo, Tailandia, Camboya, Sri Lanka, Myanmar, Laos, etc. Son los monjes budistas que ustedes ven con la cabeza afeitada y envueltos en sus túnicas de color azafrán o naranja, ¿sí? O amarillas. Vamos a empezar por la idea de que, bueno, ¿qué son los sutras? La palabra sutra literalmente significa discurso en sánscrito. Los sutras budistas, idealmente, son todos los discursos que ha dado el Buda, Siddhartha Gautama, a lo largo de sus años de prédica. Recordemos que Siddhartha Gautama alcanza la iluminación a sus 35 años de edad y predica hasta los 80 años de edad, cuando muere a causa de una intoxicación alimenticia producida por una carne en mal estado. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la vez pasada? Muere a los 80 años. Así que de los 35 a los 80 fueron 55 años de prédica, ¿verdad? 45. 45, perdón. 45 años de prédica.
Imagínense ustedes, en esos 45 años, la cantidad de discursos que habrá dado ese hombre. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos, cuando contaba Nipur acerca del primer concilio, decíamos que Ananda, su primo hermano, mano derecha, algo así como su secretario, se dice que tenía una memoria prodigiosa y había memorizado todos los discursos del Buda. Y eso es lo que se recitaba. Fundamentalmente en la sangha budista existían dos grandes grupos de monjes y monjas. Había gente que se dedicaba a la recitación exclusiva de los sutras para mantenerlos en la memoria y sostenerlos en el tiempo. Y otro grupo se dedicaba a la recitación del Vinaya, que si recuerdan era el conjunto de reglas que tenían que observar los bhikkhus y bhikkhunis, monjes y monjas. Así, cuando las sanghas se dividieron y se esparcieron por los distintos territorios de la India, se mezclaron estos dos grupos, así cada pequeña sangha llevaba consigo gente que supiera recitar los sutras y el Vinaya. Esta fue la práctica fundamental de todas las tradiciones budistas durante muchísimos años. La práctica de la meditación no era la práctica fundamental. La práctica fundamental era la observación de las reglas, la recitación de las reglas, la recitación de los sutras, la contemplación y la observación en la vida cotidiana de estos conceptos. De hecho, en el Tipitaka, el Canon Pali, está registrado como el Buda tenía períodos en los que practicaba Satipatthana, la atención plena, la meditación. Ellos vivían en un bosque, en ermitas muy pequeñas, en pequeñas casitas, vivían como en una comunidad, en Sangha, y cada tanto el Buda se tomaba sus tiempos para meditar. Entonces se retiraba, o tal vez al bosque, o tal vez se quedaba dentro de su propia ermita, durante una semana a meditar. Y durante ese tiempo no podía ser molestado. No es que todas las tardes o todas las mañanas o en tales horarios se juntaban a meditar. No necesariamente. No era una actividad tan regular. Sin embargo, el Buda la recomendaba como fundamental para el desarrollo espiritual. Así, Ananda, se dice, recordó todos los discursos del Buda, que por supuesto, si uno los lee, están armados de una manera muy rítmica, casi musical, con rimas, para que en la recitación fuese más fácil recordarlos. Entonces, hay sutras que son muy repetitivos y para la lectura de alguien no demasiado acostumbrado a este tipo de escrituras, puede ser un tanto aburrido o hasta incluso uno puede no entender cómo esto llegó a tener tanto éxito. Sí, Porque de hasta hecho, musicalmente no es muy bueno. no. De hecho, se repiten estructuras enteras bastante largas una y otra vez, Sí, cambiando apenas a veces algunas palabras o algunas frases, ¿no? Y vale aclarar que lo más probable es que Siddhartha no hablaba así, ¿no? Porque si no le por hubieran dicho, supuesto. señor, está bien, necesito una silla. Eh, Claro. porque nadie más que Yoda puede llegar a hablar de esa forma. Entonces, está claro que cuando, luego de la muerte de Siddhartha, los sutras fueron evolucionando para su fin práctico, ¿no? Que era la recitación. Y esto seguramente fue lo que han ido acordando en los diferentes concilios. Claro. Bien. Entonces, los sutras eran muchísimos, por supuesto. Como les decía, imagínense, en 45 años de prédica, la cantidad de discursos que habrá ofrecido el Buda. Vamos a tomar el Mahasatipatthana como un ejemplo, ya que es un sutra
muy característico y que además de una manera pintoresca explica el método de meditación que hoy conocemos como la meditación budista y que en Zen la llamamos Zazen. Recordemos que Zazen lo escribo separado, donde Za significa sentarse o estar sentado, y Zen, bueno, literalmente es meditación. Recuerdan que les explicamos también que la palabra Zen es una derivación fonética de la palabra Jnana, que significa meditación. Dhyana en sánscrito. Dhyana, channa en chino, zanna, zen, zen. De ahí viene. O sea, zazen en la lengua japonesa es meditar sentado. Los chinos lo llamaron zuo-chan, los japoneses zazen, es meditar sentado. El Mahasatipatthana Sutra. Cuando el Buda explicó los fundamentos de la atención, el método de meditación, hizo una aclaración interesante. Les dijo a los bhikkhus y bhikkhunis presentes: no van a creer que este método de meditación lo inventé yo. Esto es más viejo que la humanidad. Esto es lo que yo he aprendido de mis maestros y ellos de sus maestros, y así hasta tiempos irrastreables. Con lo cual, antes de empezar a explicar el método de meditación budista, el Buda aclara de que el método no es budista. El origen es irrastreable. No es un método que haya inventado el Buda. Así que la meditación budista, pues no es budista. Lamento romper con el romanticismo, pero también es un acto de humildad del Buda el empezar de esta manera. Y es interesante entender que la humanidad desde hace mucho tiempo recurre fundamentalmente, como vamos a ver, a la respiración consciente para alcanzar la calma. Perdón, ¿hay una pregunta? ¿Alguien abrió un micrófono? No. No, Bien. parece que no. Lo que explica el Buda en este sutra es fundamentalmente que uno debe dirigir la atención a la respiración y llevar una respiración consciente. Les voy a leer un pequeño extracto de cómo empieza el sutra. El sutra, por supuesto, comienza con una fórmula muy común. Comienza con esto he oído. ¿Por qué? Porque quien relata el sutra supuestamente es Ananda, que oyó estas palabras del Buda. Entonces todos los sutras comienzan con esto he oído. En una ocasión, el Sublime estaba residiendo en los Kurus, en la población con mercado de los Kurus llamada Kamasadhamma. Allí el Sublime se dirigió a los bhikkhus. Les dijo, bhikkhus, y ellos respondieron al Sublime, venerable Señor. El Sublime dijo esto, bhikkhus, este es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar, para alcanzar el sendero noble, para realizar el nirvana, es decir, los 4 fundamentos de la atención. ¿Cuáles 4? Aquí bhikkhus. Un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, energético, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico,
comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando el Dhamma, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Este es el pasaje introductorio del sutra. Fíjense cómo se nota acá la fórmula de repetición de la que hablábamos. O sea que lo que dice es que la meditación tiene 4 fundamentos. Son los 4 fundamentos de la atención. ¿Cuáles 4? Morar contemplando el cuerpo en el cuerpo, contemplando la sensación en las sensaciones, contemplando la conciencia en la conciencia y el Dharma en el Dharma. En Pali, la palabra Dharma se dice Dhamma. Dhamma es igual a Dharma en sánscrito. De hecho, nuestra sangha, Dhammapada, es una palabra pali que significa el camino del Dharma. Aquí, lo pegaste, Nippur, en Lo el fui chat. poniendo mientras lo leías para que la gente lo pudiera seguir. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Fíjense qué interesante. El Buda comienza diciendo que es el único camino para la purificación de los seres, para superar la pena y el lamento, para disipar el dolor y el pesar. Es grandilocuente este comienzo. Pero si lo pensamos un poco, si uno alcanza la calma, la paz interior, si realiza el nirvana, pues se logra la purificación del ser, se supera la pena, el lamento, se disipa el dolor y el pesar. Es decir, como dijimos la vez pasada, uno logra la liberación del sufrimiento, porque lo que logra es el desapego del sufrimiento, el desapego del ego. Eso es lograr el nirvana. No es que por practicar la meditación uno va a lograr el nirvana necesariamente. Pero lo que está diciendo con esta introducción es que es una pieza fundamental. Lograr la calma interior a través de la tranquilización y la atención en la respiración. Podemos alcanzar esa paz interior que conduce al nirvana. ¿Cuáles son esos 4 fundamentos de la atención? Una vez más. Morar contemplando el cuerpo en el cuerpo. Y es interesante esta fórmula. El cuerpo en el cuerpo. Enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Podemos decir, removiendo todos los deseos, la codicia y el pesar en el mundo, las penas, los deseos y las tristezas. Contemplando el cuerpo en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Está plenamente presente. No contempla el cuerpo idealmente. Contempla su cuerpo ahí donde está y cómo está. En la postura en la que está. Contempla cómo se encuentra, contempla sus pequeñas molestias, sus pequeños dolores, sus pequeños placeres. Contempla su propia respiración, su ritmo, su profundidad, su duración. Contempla el cuerpo en el cuerpo. Luego mora contemplando la sensación en las sensaciones. No piensa cuáles deberían ser las sensaciones más elevadas. No. Atiende plenamente sus sensaciones mientras las cursa.
todo el tiempo se sitúa, mora en el momento presente. Mora contemplando la conciencia en la conciencia. Es decir, ser consciente de que soy consciente. Y es interesante porque él, previamente a esto, explicó qué es la conciencia. Y la conciencia es siempre conciencia de. Esto es, uno es consciente fundamentalmente de los 6 sentidos. Para el budismo los sentidos son 6. Vista, olfato, gusto, oído, tacto y mente. Vista, oído, gusto, olfato, tacto y mente. La mente es un sentido más. ¿Por qué? Porque es un medio de contacto entre lo exterior y lo interior. La conciencia es siempre conciencia de la vista. Soy consciente de que veo. Soy consciente de que gusto. Soy consciente de que toco, de que huelo, de que oigo. Y soy consciente de que pienso. Soy consciente de que soy consciente. Mora entonces contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento. Interesante esta fórmula. Comprendiendo claramente, lo repite una y otra vez. Comprendiendo claramente también implica, en la meditación hay algo de analítico. Hay que comprender claramente lo que está sucediendo. Y para eso hay que pensar. Y mientras pienso, soy consciente de que estoy pensando y de qué estoy pensando. Y por último, mora contemplando el Dharma en el Dharma. El Dharma en el Dharma. Y esto tal vez tiene infinitos modos de entender. ¿Qué significa? Morar contemplando el Dharma en el Dharma. Morar contemplando el Dharma en el momento presente. Morar contemplando el Dharma tal cual es. No haciendo interpretaciones de lo que el Dharma quiere decir cuando dice tal cosa. El Buda Dharma es muy claro. Las 4 nobles verdades explicadas por el Buda, de las que hablamos la semana pasada, recordemos, por dukkha, el origen de dukkha, la cesación de dukkha y el noble sendero o el noble óctuple sendero que conduce a la cesación de dukkha. Es muy claro. Contemplar el Dharma en el Dharma. Es decir, hacer a un lado el yo que interpreta y observar el Dharma tal cual es. Enérgico, vale decir comprometido, poniendo esfuerzo, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. En este sutra, el Buda empieza a explicar y detallar de qué se trata la contemplación en el cuerpo, la contemplación en el Dharma, en la conciencia, en la sensación. Y es un texto relativamente corto, pero como les decíamos también antes, se vuelve lógicamente muy repetitivo porque sigue estas fórmulas. Quiero leerles simplemente la primera parte del apartado que dice contemplación del cuerpo, la sección de la respiración. Dice, y bhikkhus. ¿Cómo un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo? Aquí bhikkhus, un bhikkhu habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un sitio aislado, se sienta cruzando las piernas, manteniendo su cuerpo erguido, y establece su atención enfrente. Siempre atento. Él inhala
siempre atento. Exhala. Inhalando largo, comprende, inhalo largo. Exhalando largo, comprende, exhalo largo. Inhalando corto, comprende, inhalo corto. Exhalando corto, comprende, exhalo corto. Experimentando todo el cuerpo, el aire, la respiración, inhalaré. Así se entrena. Experimentando todo el cuerpo, el aire, exhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré. Así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré. Así se entrena. Como ven, una vez más tiene las fórmulas repetitivas, pero acá explica cómo debe uno sentarse. Habiendo ido al bosque, al pie de un árbol, a un lugar aislado, uno se sienta con las piernas cruzadas, manteniendo el cuerpo erguido y establece su atención enfrente. Esta es la clásica postura de la meditación que todos conocemos. Es interesante cómo dice esto de ir al bosque, ir a un sitio apartado, sentarse debajo de un árbol. Bueno, esto obviamente con el tiempo mutó y hoy podemos meditar en casa, en algún lugarcito reservado, aislado. Es decir, un lugar donde uno se encuentre tranquilo y en lugar de sentarse entre las nervaduras de un árbol, uno lleva su almohadoncito, su zafu, su pequeño cojín, y medita allí. Lo interesante es encontrar un entorno donde uno pueda concentrarse y hacer esto mismo. Fundamentalmente lo que dice respecto de la respiración y la atención es que si uno es consciente de que está respirando, inhalando largo, uno no se dice a sí mismo, estoy inhalando largo. Simplemente nota que está inhalando largo. Es consciente de que está inhalando largo. Exhala largo y es consciente, nota que está exhalando largo. No hay que decirse a sí mismo, poner en palabras, ahora estoy inhalando largo, ahora estoy exhalando largo. Simplemente dirigir la atención fundamentalmente al proceso. Por eso en Zazen, cuando practicamos Zazen, insistimos tanto con que la atención se dirija al cuerpo y a la respiración. No mucho más. No mucho más. A mí me gusta señalar en esta parte que la fórmula parece extremadamente simple, ¿no? Es simplemente observar, bueno, respiro muy largo, observo que respiro muy largo, respiro muy corto, observo que respiro muy corto. No mucho más que eso, para describir algo que termina siendo una experiencia que puede ser, por supuesto, mucho más complejo de lo que aquí se describe, ¿no? Pero me gusta siempre hacer hincapié en justamente en esto, en que Siddhartha no se mete con las cuestiones de la experiencia y demás, sino con señalar qué es lo que hay que hacer. Y que a partir de ahí, bueno, irán apareciendo las experiencias que cada quien pueda tener. Pero me gusta a mí siempre señalar que Siddhartha dice, ustedes hagan esto, después vamos viendo qué pasa. Claro. Y lógicamente lo que pasa es que cada vez que uno se sienta a hacer esto, pasan cosas distintas. Por eso habrán visto, quienes practican con nosotros, habrán visto que no somos muy dados, o nada dados, a permitir que la gente cuente su experiencia de ese Zazen. ¿Cómo le fue en ese Zazen? Ah, yo acá tuve la experiencia. No importa. La experiencia es individual, es íntima. Y la próxima vez que te sientes te va a pasar otra cosa. Es parte del proceso personal e íntimo qué es lo que sucede. Y como bien dijo Nippur, sí, el procedimiento es muy simple. La técnica de la meditación es muy simple, lo que no quiere decir que sea fácil. Es tan simple que nos cuesta muchísimo. Y eso revela cuánto hemos complejizado nuestros funcionamientos.
cuán acostumbrados estamos a la velocidad, a lo complejo, que algo tan sencillo como sentarse, respirar y tan solo notar qué es lo que sucede, nos resulta por momentos hasta intolerable. Y al principio uno puede pensar que es aburrido. Y en realidad es intolerable, no por aburrido, sino porque la falta de estímulos que en teoría nos entretienen, nos distrae. Los estímulos nos entretienen. Y a mí esta palabra me gusta mucho particularmente, entretenimiento. Hoy todos tenemos uno de estos en la mano y vieron que si uno va al dentista, por ejemplo, ya no hay gente leyendo revistas viejas. La gente ya no charla entre sí. Miran el teléfono y hacen cosas con su teléfono. Cuando van viajando, en el colectivo, en el bus, en el tren, donde sea, están mirando sus teléfonos. Entretenimiento. 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 Es lo que sucede entre dos teneres, el entretenimiento. Tener algo o tener una experiencia. El entretenimiento es lo que sucede entre dos teneres. Tal vez, en estos tiempos en que vivimos, ese momento entre dos teneres se extiende tanto que uno va teniendo cada vez menos cosas, menos experiencias, menos contacto. Y sería interesante recuperar el espíritu del entretenimiento, que debe ser un ratito. Lo trascendente es la experiencia de tener experiencias, vivir experiencias, no pasar el tiempo, pasar por esta vida. Capitalizarla espiritualmente. Y con un método tan simple. Sentarse y prestar atención a la respiración, prestar atención al cuerpo. Y fíjense interesante, prestar atención a los pensamientos. Es casi inevitable cuando uno se sienta a meditar que la máquina no pare, siga generando pensamientos. Es imposible no notar que uno está pensando. Lo interesante aquí, en este apartado, es notar que uno está pensando, pero no seguir el discurrir del pensamiento. Si uno se entretiene con los pensamientos, puede seguir pensando por horas. Cuando uno practica la atención plena, la meditación, así como nota que la respiración es larga, la inhalación es larga, la exhalación es larga o corta, nota que está pensando. Pero no dice, ahora estoy pensando esto, ahora estoy inhalando corto, estoy exhalando. Es decir, la invitación es a no seguir la transformación del discurso en el pensamiento, sino simplemente notar que estoy pensando. Y si ese pensamiento está pugnando por ser terminado de pensar, pues lo termino de pensar. No lucho conmigo mismo. Entiendo que hay una necesidad porque ese pensamiento se desarrolle. Pues lo dejo que se desarrolle, pero no pongo el foco de mi atención ahí, sino que el foco de mi atención está en el mecanismo del pensamiento, en el acto mismo de pensar, y no en el contenido del pensamiento. Y por otro lado,
contemplar el Dharma en el Dharma. Y acá sí podemos decir que necesitamos un pensamiento más analítico. Y si recordamos el episodio de la meditación del Buda, en la que él se ilumina, el Buda cuando abre los ojos y sale del estado meditativo y proclama haber alcanzado la iluminación, explica que lo que entendió son lo que hoy llamamos las 4 nobles verdades. Es decir, pensó en el Dharma. No estuvo en silencio mental todo el tiempo durante esa noche. Desarrolló una teoría. Es decir, pensó, sí, pero pensó con un pensamiento productivo y conclusivo. No este pensamiento rumiante que solo se mueve mientras uno está sentado y está intentando no pensar. Este pensamiento que suele acompañarnos durante todo el día, que no conduce a ningún lado, que es como tener apretado el acelerador del auto sin meter un solo cambio y tenerlo en 3.500 revoluciones. Consumo nafta, consumo mucha energía, pero no me conduce a ningún lado. ¿Entienden el pensamiento del que estoy hablando, verdad? ¿Todos y todas tienen esa experiencia? Y acá es interesante porque aparece un aspecto de la meditación que en general las prácticas y el conocimiento común suelen dejar de lado, que es lo que se llama tradicionalmente el aspecto vipassana de la meditación. Ustedes saben que la palabra meditación originalmente en sánscrito es bhavana. Bhavana o bhavana significa más bien como cultura mental, desarrollo mental, cultura mental. Y tiene 2 grandes aspectos: samatha y vipassana. No sé, Nipur, si querés ir escribiendo los términos. Bhavana, que es cultura mental, que tiene estos aspectos. Se me fue Samatha, Samata. Ahora está muy lo vuelvo a bien. poner. Samatha y vipassana. Samatha es tal vez el aspecto más conocido, que es el que intenta lograr el samadhi, la paz interior, detener el diálogo interno. Es el aspecto más conocido y es lo que la gente suele llamar meditación. El aspecto vipassana es el aspecto donde el foco de la atención está puesto en un tópico de pensamiento. Vale decir, lo que solemos llamar el pensamiento analítico. O aquello que decimos, esto lo voy a meditar con mi almohada. Es decir, me voy a concentrar en esto y lo voy a pensar hasta que termino de pensarlo. Me concentro en esto hasta que llego al final y alcanzo una conclusión. Eso es el aspecto vipassana. Y eso, mis amigos, mis amigas, también es meditar. La combinación de ambos aspectos es lo que logra Bhavana, la cultura mental, el desarrollo mental. Y el uno alimenta al otro, se fomentan, se fortalecen. Logrando la calma, mi pensamiento analítico puede ser mucho más claro, porque gracias a los efectos de Samatha, voy logrando el desapego del ego. Entonces, mi poder de análisis es cada vez más claro. Y no sesgado por mis propias visiones. Exactamente. Visiones, deseos, codicias, como dice Pasiones. el texto, pasiones.
A mí me gusta dar aquí el ejemplo de que Siddhartha Gautama, que nació, vimos la clase pasada, que nació como un príncipe y fue educado con la mejor educación posible para ser un gobernante, estaba totalmente educado en la cultura y la religión brahmánica, ¿no? A él le habían enseñado que había que creer en distintos dioses, en la impermanencia, en la impermanencia del, perdón, lo contrario, La el alma, permanencia. en la permanencia del alma, en el alma individual, inmutable y eterna. Y justamente para poder alcanzar la iluminación, tuvo que hacer a un lado todas estas cosas que él creía, dioses, alma, reencarnaciones, etcétera, etcétera, y decir, no, bueno, todo esto no existe. Y si no hubiera desechado esos conceptos, esos pensamientos, posiblemente no hubiera encontrado la iluminación o lo que hoy por lo menos llamamos iluminación. Y para poder haber accedido a ese tipo de pensamiento analítico, en el que uno deja de lado todo lo que es, básicamente, bueno, indefectiblemente tiene que aparecer Samatha. Exactamente. Perdón, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Parece Pucha, que qué no. claros que somos, Nipur, qué claros que somos. La verdad, este grupo me tiene sorprendido, ¿eh? O es que nosotros nos vamos poniendo cada vez más específicos y no damos lugar a ninguna duda, o este grupo es muy silencioso. Muy zen, evidentemente. O la tienen más clara que nosotros y no dicen nada por respeto. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, por favor, si llega una pregunta, nos interrumpen, ¿sí? Este es el punto donde quiero retomar aquello que hablábamos con Marcelo, si no me equivoco, al principio cuando hizo su primera pregunta, que dije, vamos a desarrollar un poco más el concepto de interdependencia. ¿Sí? Vamos a mezclar un poco con lo que vimos la vez pasada. Recordemos el Buda, gracias a su práctica de meditación, gracias a meditar el Dharma en el Dharma, comprende y postula lo que él llama las 4 nobles verdades, que no las inventa, no las crea él, sino que decimos que él realiza las 4 nobles verdades, simplemente porque él toma conciencia de que estas, las llamó nobles verdades, porque son verdades universales de la naturaleza humana, que las repasamos. Son dukkha, entonces todo es dukkha. Recordemos que la palabra dukkha significa literalmente sufrimiento, pero como vimos la vez pasada, no es solo sufrimiento como lamento, como pesar, como dolor, sino también como todo lo condicionado, todo lo que está sujeto a una condición para existir. Y pensando un poquito, absolutamente todo está sujeto a una condición para existir. Todo existe en un contexto. Como decíamos, nada existe sin la existencia de todo lo demás. Todo es interdependiente. En la experiencia humana, notar esto, darnos cuenta de que no somos independientes, implica rápidamente la idea de que entonces no hay un alma. ¿El alma no es acaso independiente, no es individual, es eterna e inmutable? Porque incluso para los sistemas religiosos que creen en la reencarnación, es la misma alma la que va encarnando en distintas formas. Las formas pueden ir mutando, pero el alma es inmutable. No cambia según la forma. Por supuesto que sí, según distintos
distintas tradiciones religiosas, el alma cambia en el sentido de que se va desarrollando, va evolucionando, va creciendo, o puede involucionar en algunos casos. Pero la esencia es la misma. Y es esta esencia la que tiene que madurar. Pero si uno piensa en términos de dukkha, en términos de impermanencia, en términos de que todo es impermanente, porque todo cambia, como nace, se desarrolla y fenece, no hay motivo para pensar que el ser humano tiene algo que escapa a la naturaleza de la vida. Y esto, lógicamente, genera un dolor, genera una angustia. Eso también es dukkha, es angustia, y es esa angustia de la que no podemos liberar. Como veíamos la pasada, nos podemos liberar si nos desapegamos, entre otras cosas, de los deseos, de las pasiones, del deseo de tener un alma, de la ilusión de tener un alma. Ilusión que, según el Buda, está fundada en el miedo a la muerte. Incluso también veíamos la vez pasada cómo el budismo es una religión ateísta. No solo es una religión cuyo centro no es un dios, cuyo centro es la experiencia humana, sino que además el Buda fue más lejos aún y negó la existencia de un dios o dioses. Él en ese momento se refería a todas las deidades brahmánicas y a Brahma, fundamentalmente, lo absoluto. E incluso dijo que el ser humano crea la idea de Dios por una necesidad de autoconservación. Crea a un Dios, crea la ilusión de un Dios que lo está cuidando. Perdón, la idea de autoconservación es por la cual crea la idea del alma, que se conserva la vida después de la muerte física. Y la de autoprotección es la de crear a un Dios que nos protege, nos cuida todo el tiempo, nos observa, al mismo tiempo nos juzga. Yo en este punto suelo decir, a mí me gustaría un poco de intimidad, ¿no? Si hay un Dios que me está observando todo el tiempo y me juzga, yo quisiera un poquito de intimidad, ¿no? Es como Gran Hermano, si no. Claro, es como un gran hermano. Entonces, hay una necesidad, dada una falta de madurez espiritual, de que haya un ser superior que nos observa, nos cuida y que nos está esperando, además, después de la muerte física. Nos protege. Claro, cuando uno piensa de otra manera, piensa todo es dukkha, todo es impermanente. Y después de esta experiencia de vida, ¿qué hay? No sé. El Buda siempre dijo, no sé, ni me interesa saber. Lo que importa es aquí y ahora, el momento presente. Claro, ante esta afirmación, y uno se puede sentir angustiado. Bueno, estarme angustiado como si uno está solo y a oscuras durante la noche. El budismo
nos invita a ser adultos espirituales y no niños a la necesidad de una protección de un Dios Padre, que además casualmente siempre es Padre, siempre es masculino, el que brinda la protección. Que nos espera, nos protege, nos mira, nos guía, etc. La segunda noble verdad es el origen de dukkha. Como veíamos la pasada, el origen de dukkha es el apego. La cesación de dukkha, la tercera noble verdad, es la cesación del apego. Y el camino que conduce a la cesación de dukkha es el noble octuple sendero. Paso así de rápido porque ya lo vimos en semana pasada. Pero dentro de la explicación de dukkha, de la primera noble verdad, y hablando justamente del tema del alma, el Buda dice, bueno, no existe el alma, no existe el yo, recordemos que es la misma palabra, Atta o Atman en sánscrito. Pero ¿cómo puede ser que yo tenga esta experiencia de yo? Si yo tengo la sensación de que soy lo mismo, en algún punto, desde que nací hasta el presente, yo tengo recuerdo de todo mi pasado. Y toda esa historia conforma lo que hoy llamo yo. Soy el producto de mi historia. Claro, pero al mismo tiempo la historia es pasado, no es presente. Si yo me pregunto qué soy, es aquí y ahora. Si no, puedo preguntar qué fui, qué es pasado. Pero si me preguntan, sí, fui, ¿vos quién sos? Y yo soy esto en el momento presente, no mi pasado. Pero aún así tenemos esta sensación de que hay algo más. Entonces el Buda dijo, bueno, voy a seguir indagando. ¿A qué llamamos yo? Pero claro, no puedo caer en la misma definición de alma o yo, que es según tradiciones espirituales o psicológicas. No, tiene que ser concreto. Y no puede ser, lógicamente, algo individual, eterno e inmutable, porque todo es cambio. Entiendo esto, lo acepto, pero aún así tengo la sensación de que hay algo más. Bueno, ¿y dónde está ese algo más? Entonces pensó, bueno, ¿dónde está el yo? ¿En la forma? ¿En mi cuerpo? ¿En mi rostro? Bueno, es bastante fácil de entender que el cuerpo va cambiando. Ninguno de nosotros se ve igual que a los 8, a los 12, a los 15, etc. Bueno, algunas de las chicas presentes, tal vez con muchas se ven igual. Pero el cuerpo va cambiando, va mutando. De hecho, hoy sabemos científicamente que todas las células que componen nuestro cuerpo cambian cada 7 años. Cada 7 años las células cambian. O sea que ni siquiera celularmente somos lo mismo. Entonces el Buda pensó, en el cuerpo, en la forma, no puede estar el yo. Estarán las sensaciones. Claro, soy lo que siento. Porque siento esto, mi mundo sensible, mi mundo emocional, es lo que me define como yo. Claro, es bastante fácil darse cuenta que las emociones, las sensaciones, cambian bastante más rápido que el cuerpo. Y están totalmente condicionadas a los estímulos externos, a lo que sucede. Entonces no puede estar ahí, pensó. Estarán en las percepciones. Soy lo que percibo. Bueno, las percepciones cambian bastante más rápido. Acaba de cambiar la percepción.
Miro para un lado, miro para el otro, cierro los ojos, escucho algo. Me duele la panza. Las sensaciones cambian muy rápido. No puede estar ahí. En los pensamientos, en todas las formaciones mentales, pensamientos, deseos. Bueno, quien se haya sentado a meditar un ratito alguna vez, ya sabe lo rápido que transcurren los pensamientos. Y los deseos, deseamos una cosa, a veces lo tenemos, ya estamos deseando otra. No terminan nunca. Así que pensó, en las formaciones mentales tampoco puede estar yo. ¿Dónde está esta sensación de estabilidad, de continuidad? ¿Dónde está? En la conciencia. Pero claro, en la conciencia, recuerdan que les dije, la conciencia siempre es conciencia de que veo, conciencia de que gusto, de que toco, de que huelo, de que oigo, de que pienso. O sea que la conciencia cambia según la percepción. Y si la percepción cambia muy rápido, la conciencia cambia muy rápido. Así que no puede estar en la conciencia tampoco. ¿Dónde está? Y el Buda llegó a una conclusión muy interesante. Está en todos lados y en ninguno. Aquello que llamamos yo, que es esta percepción de continuidad, es el efecto producido por la interacción de estas 5 cosas: formas, sensaciones, percepciones, voluntad o formaciones mentales y conciencia. Cuando estos 5 ingredientes, a los que llamó los 5 skandhas, los 5 skandhas o 5 agregados del apego, también lo voy a escribir, 5 agregados del apego. Lo repito: la forma, las sensaciones, percepciones, la voluntad o formaciones mentales y la conciencia. Estos 5 agregados del apego, los llamo agregados del apego porque al agregarse uno se apega a la ilusión de su producto, que es el yo. Llamamos yo a estos 5 agregados mientras están juntos e interactuando. Cuando se disgregan, ya no hay nada de lo que pueda llamar yo. A la forma sola no la puedo llamar yo, a las sensaciones solas no la puedo llamar yo, porque ya los analizamos uno por uno, y el yo no está en ninguno de ellos. Solo hay yo mientras están juntos. Y acá, permítanme valerme, algunos ya me conocen, me han escuchado dar este ejemplo, pero me encanta dar este ejemplo. Imaginemos una docena de empanadas. Para los que viven en México, las empanadas son como unos pastelitos rellenos de distintas cosas. Es masa rellena de carne, jamón y queso, verdura, Tenemos empanadas en maíz. México. ¿Hay empanadas? ¿Y las piden por docena, Nippur? No, ¿no? No tanto. Yo acá el ejemplo Bueno, lo hago con una docena de donas, pero vamos. una docena de donas, una orden de tacos. Es la misma historia. Imaginen entonces, aquí en Argentina es común pedir las empanadas por docena, vienen 12. Entonces, uno pide una docena de empanadas. Vamos a imaginar que Nippur me regaló una docena de empanadas. Y yo le digo: gracias, Nippur. Yo soy vegetariano, saco la empanada de verdura, te devuelvo la docena. Dice: no, sí, si ya sacaste una empanada, no es una docena. Ay, te pido 1000 disculpas. Dejo la de verdura y tomo la de maíz, choclo.
llévate la docena. Pero no, Sifu, ya te expliqué, si sacaste una empanada ya no es más una docena. ¿Pero cómo? ¿La docena no estaba en la de verdura? No, no, no. No, me dice Sifu, sí, pues la docena no está ni en la de verdura, ni en la de choclo, ni en la de carne, ni en la de jamón y queso. Ya me estás mareando, Nippur. ¿Dónde está la docena? No, Sifu. Docena le llamamos a las 12 empanadas mientras están más o menos juntas. Ah, yo que soy medio lento para entender esta cosa, le digo, no entiendo. Si las separamos en dos grupos de 6, las ponemos 6 en un platito y 6 en otro platito y separamos los platitos, ¿sigue siendo una docena? Bueno, sí, me dirá Nippur, más o menos, también son 2 medias docenas. Me agarro yo la cabeza y digo, no entiendo nada. ¿Dónde está la docena? No, 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 Sifu. Mientras estén más o menos cerca, siguen siendo una docena. Pero espera. ¿Cuál es la relación de proximidad que deben guardar las 12 empanadas para que sigan siendo una docena? Y Nippur me dice, no, Sifu, no es tan así, no seas tan estricto. Y yo digo, viste, mi cabeza analítica no me permite pensar de otra manera. Creo que ya van entendiendo más o menos para dónde voy. Cuando las 2 empanadas se separan un poco, si yo me como una, Nippur se come otra, ya no hay una docena. Nunca hubo una docena de empanadas. Docena de empanadas es un nombre que usamos nosotros para darle a estas 12 elementos mientras están cerca e interactuando. Pero si se separan, ya el nombre cambia. El yo son 5 empanadas. Forma, las sensaciones, las percepciones, la voluntad, las formaciones mentales y la conciencia. Mientras están juntas, lo llamo docena o yo. Cuando se separan, ya no hay nada lo que pueda llamar yo o docena. Nunca existió como tal. Es el nombre que le doy al efecto de su interacción. Pero nos apegamos al nombre de ese efecto. Vale decir, el todo es más que la suma de las partes. Pero cuando las partes se disgregan, ya no hay ese todo que es más. Solo existe mientras las partes interactúan. A eso llamo yo. Y a eso nos apegamos. Y creemos, por algún motivo misterioso, que ese efecto, aunque se disgreguen los elementos, seguirá existiendo. Si uno lo analiza un poco, no tiene ninguna razón de ser. Porque aquello que llamo yo no es más que el efecto de la interacción de estos elementos mientras están agrupados. Por eso el Buda lo llamó los 5 agregados del apego. Nos apegamos tanto a la idea de que un yo existe, que necesitamos que siga existiendo aún después de nuestra muerte física. Y creamos entonces la idea de una esencia invisible que está en algún lado pero a la que no tenemos ningún acceso y que en realidad compone básicamente nuestra experiencia sensible, que podría entrar en el agregado de las sensaciones. O la experiencia consciente, que puede entrar tanto en los pensamientos como en la conciencia.
Y a veces es duro pensarlo así. Porque uno dice entonces, ¿qué? ¿Uno se muere y qué? ¿Ya está? Una vez más, en estos términos, el Buda dijo, no sé qué pasa después de la muerte. ¿Y acaso, qué importa lo que pasa después de la muerte? ¿O es que alguno de nosotros se puede ocupar hoy de lo que va a pasar mañana? Nadie se puede ocupar hoy de lo que va a pasar mañana. Podemos proyectar lo que va a pasar mañana, pero hoy proyecto lo que puede pasar mañana. Nadie vive en mañana. Lo único que existe es el momento presente. En última instancia, la muerte implica la no existencia. Y tan mala no puede ser, porque antes de mi nacimiento también yo no existía. No tengo ningún recuerdo de haberlo pasado mal en mi no existencia. ¿Vieron qué curioso? Uno le tiene miedo a la muerte, es decir, es un miedo proyectivo, pero nadie tiene un miedo regresivo o un miedo retroactivo, miedo a no nacer. Ninguno de los aquí presentes tiene miedo de no haber nacido nunca. Es decir, el miedo a la no existencia previa al nacimiento. Y sin embargo es el mismo estado, es no existencia. Cuando yo nací, y me parece que todos tenemos la misma experiencia, no tenía ni idea de qué se trataba la vida. No sabía cómo vivir. Fui aprendiendo día a día y sigo aprendiendo día a día. Hoy tengo 45 años y sigo aprendiendo día a día cómo vivir. No tengo la experiencia de morir, pero cuando muera, aprenderé a morir. Y si hay alguna experiencia después de la muerte, aprenderé eso cuando me toque experimentarlo. ¿Cómo puedo saber previamente qué es lo que va a suceder? ¿Y qué sentido tiene prepararme si no tengo la experiencia? Es como entrenar para un deporte que no existe ni va a existir nunca. ¿Qué sentido tiene? Momento presente. El resto es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía. Por eso el Buda decía, jamás me van a escuchar a mí decir qué es lo que pasa después de la muerte física. No le interesaba meterse en esos temas, porque es una pérdida de tiempo, según esta mirada. No tiene ningún sentido. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Siri, abrí el micrófono, por favor. Ahí está. Es una reflexión. En realidad, quizá también ya hayamos tenido la experiencia, el budismo no lo ve así, pero de que hayamos muerto y ni siquiera lo recordemos. Podría ser también que hayamos tenido otras vidas, porque no sé si a todos les pasa, pero a veces hay lugares y situaciones donde uno parece haber estado alguna vez, o gente que parece que la conociera de toda la vida y bueno, es inexplicable, así que no sé, eso nada más. Es interesante el déjà vu, por ejemplo, ¿verdad? La experiencia de haber vivido algo, aunque uno no tenga el recuerdo de haberlo vivido, tiene la sensación de que lo ha vivido, el déjà vu, o esto que decías de conocer a alguien que uno siente que lo conoce toda la vida.
La ciencia ha dado sus explicaciones al respecto, pero independientemente de eso, uno puede elaborar cientos de teorías, pensando cualquier cosa. E imaginemos que en realidad sí hubo otras vidas. Si yo no tengo ningún recuerdo de eso, y ninguno de nosotros no tiene ningún recuerdo de eso, ¿qué utilidad tiene para esta vida actual? Además, a mí me sorprende, no sé si a ustedes les ha pasado, si han conocido a alguien que ha hecho, por ejemplo, regresiones de vidas pasadas o terapias de vidas pasadas, siempre da la casualidad de que en la otra vida fueron grandes personajes, ¿no? Fueron Cleopatra, Napoleón, Beethoven, o algún personaje trascendente. Y justo de la casualidad que 4 de copas, es decir, un perejil, me tocó ser en esta vida. ¿Vieron que siempre el personaje trascendente y maravilloso, el que le pasaban cosas fantásticas, fue en otra vida? El pelotudo soy en esta vida. Es maravilloso, es sorprendente lo que pasa. Qué mala leche, sí. Justo soy consciente de la que me viene a tocar ser un pelotudo. Y me acuerdo de las otras que fueron mucho mejores, más entretenidas. A mí por lo menos me da para sospechar, pero insisto con esta idea. Si eso no aporta ninguna utilidad, ¿qué sentido tiene perder el tiempo pensando que uno fue? Imaginemos, yo conocí a un muchacho que había hecho una regresión de vidas pasadas. El muchacho tocaba el piano y esta persona que le hizo la regresión le dijo que en una vida pasada él había sido Beethoven. Imagínense la frustración de ese muchacho, que no tocaba ni por asomo como Beethoven, ni se le ocurría una sola pieza musical de la calidad de Beethoven. ¿Cómo hacía para igualar lo que fue él mismo en otra vida? Le arruinó esta vida actual esa persona que dijo que fue Beethoven. Lo frustró para toda la vida, porque no podía alcanzar ni siquiera lo que él había logrado en una vida anterior. Yo les recomiendo que si hacen regresiones de vidas pasadas, sean muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Si no les resulta útil para una liberación en esta vida, para una liberación del sufrimiento, no tiene mucho sentido. Es entretenimiento. Ahora, si les resulta útil para la liberación, usen el método que quieran, mientras no engendren sufrimiento a los demás. No importa si el método es budista o no. Y si encuentran un método que realmente los ayuda hacia la liberación, les pido por favor lo compartan con nosotros. Porque de eso se trata el budismo también, adaptarse. Y si aparece algo mejor, pues vamos por ahí. Ahora, volviendo al principio de nuestra charla, el Buda recomendó algo tan simple como sentarse, respirar y prestar atención a esa experiencia. Sentarse, observar y prestar atención a esa experiencia. Sentarse, pensar y prestar atención a esa experiencia. Sentarse, sentir y prestar atención a esa experiencia. Al menos esta es la práctica de todos los Budas desde Siddhartha a la actualidad. Y a muchas personas a lo largo de la historia y a lo largo y ancho del mundo nos ayudó a alcanzar la iluminación, el nirvana, la liberación del sufrimiento. ¿Es infalible? No. Puede fallar.
Porque no es un método, es un camino. Y el camino lo construye cada quien. Como decíamos la vez pasada, ¿de qué tenemos que liberarnos? Pues cada uno tiene que liberarse de su propio pesar, de su propio yugo. ¿Se acuerdan que utilizábamos esa palabra? Por lo tanto, las enseñanzas del Buda, el Buda Dharma, no son más que lineamientos que deberán adaptarse a cada camino individual. Uno deberá hacer la adaptación. Incluso a lo largo del camino deberá ir adaptándose. Porque todo es dukkha, todo cambia todo el tiempo. Incluso el Dharma debe adaptarse, debe ir cambiando. Por eso solemos decir en Zen que no hay reglas fijas. Muchos aspectos del Dharma han ido cambiando a lo largo del tiempo. No en la estructura de las 4 nobles verdades, porque como les decía, no es un método, es un camino. Y por definición, el camino se transforma. Pero sí la práctica del budismo. La práctica se ha ido modificando, han ido surgiendo nuevas tradiciones, se ha ido adaptando el budismo a las distintas culturas. Eso ocurre a nivel macro, a nivel micro, cada uno tiene que adaptarlo y transformarlo en su propia experiencia. De eso se trata. Mi amigo Nipur, ¿querés agregar algo? No, Shifu, como siempre, por mí impecable. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos, quiero conversar un poco y no estar monologando acá. ¿Te cansaste de hablar? No, miren que si me dejan yo estoy 1 hora más, ¿eh? Yo media vueltita y arranco, ¿viste? Pero me interesa escucharlos un poco. Una pregunta de Marcelo. Sí, Marcelo. Hola, yo de vuelta. No, te quería preguntar algo que vos decís, a ver, que se genera mucho en el budismo, esto de está en todos lados, pero no está en todos lados, ¿no? Es siempre que hay como... No, digo, viste que siempre se utiliza, no sé si decir una ambigüedad, como decir, bueno, el vacío no está vacío, está lleno, ¿no? Siempre se utiliza como estas dos cosas. No sé si se entiende la pregunta. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Si el budismo utiliza esta expresión también? Claro, ¿por qué se utiliza siempre esa expresión, ¿no? Como que uno está presente pero no está presente, ¿no? Siempre utiliza como una dualidad para explicar algo. No sé si se entiende. Sí. Lo que pasa es que no te quería interrumpir y venía como muy encadenado antes y dije, bueno... Está muy bien. Mira, el budismo, y sobre todo el Zen, y nosotros no podemos evitar tener cierta fraseología de nuestra tradición, jugamos mucho con la contradicción. Entendiendo profundamente esto de lo que hablamos, entendiendo que existe una realidad detrás del filtro, que es el yo,
a través del cual vemos la realidad. Hay una realidad última, que si logramos correr ese filtro, logramos el desapego del ego, podemos ver las cosas tal cual son, decía el Buda. Yata Bhutam, las cosas tal cual son. Si logramos ver estas cosas tal cual son, no hay modo de mencionarlas, no hay modo de nombrarlas, porque las cosas tal cual son no tienen nombre. El nombre es un sonido que elegimos los humanos para simbolizar aquello, y al simbolizarlo ya estamos usando aquel filtro que es el yo. Poder ver las cosas tal cual son es una expresión plenamente espiritual. Epistemológicamente es un sinsentido. La epistemología diría, no hay modo de no percibir las cosas si no es a través de los ojos del observador. Pero esta expresión que utilizamos, ver las cosas tal cual son, tiene un profundo trasfondo espiritual. Es decir, apelamos a la intuición de lo dicho, porque lo dicho también, en esta expresión, apunta a la naturaleza original de las cosas. Y como la naturaleza original de las cosas no puede ser dicha, pues muchas veces jugamos con la contradicción, porque esa naturaleza original está en algún lugar en el medio de la contradicción. Este es el origen de lo que nosotros llamamos los koans. Los koans son esas respuestas o frases o enseñanzas típicas de los maestros zen que parecen absolutamente antojadizas, aleatorias, hasta desquiciadas, ¿no? Como, maestro, ¿qué es el Buda? Y el maestro responde, 1 kilo de lino. Maestro, ¿qué es el Buda? Mierda seca. Maestro, ¿qué es la mente? La mente es Buda. ¿La mente es Buda? No, la mente no es Buda. Los koans son ejercicios que intentan, yo digo, empujar al discípulo hacia su propia intuición. ¿Intuición de qué? De la naturaleza original, de la naturaleza búdica, también la llamamos así. La naturaleza búdica podemos decir que es la naturaleza original que existe en cada uno y cada una de nosotros. Pero si fuera de una piedra, la piedra no sabe que se llama piedra. Poder entender la naturaleza original de la piedra, que también es agua, es río, es nube, es árbol, es pájaro, soy yo que la observa y que la nombra, que es estrella, que es vacío, interdependencia. Uno no puede nombrar todo eso cuando nombra la piedra. Pero si uno puede entender, percibir esa naturaleza original simplemente al ver la piedra, pues al momento de nombrarla, encuentro una enorme dificultad, una limitación. ¿Cómo apuntamos a esa naturaleza original? Bueno, en general a través de la contradicción. Y si no es en la contradicción, lo hacemos a través de la negación. Y voy a explicar por qué, y esto es muy común en el budismo. En general, el budismo tiene una fraseología negativa. Sus afirmaciones en general están antecedidas por el prefijo no. Por ejemplo, hablamos de la no dualidad, no de la unidad. No decimos la unidad, decimos la no dualidad. ¿Por qué? Sabemos que decir no dualidad es tan incorrecto o incompleto como decir unidad. Apuntan a lo mismo. Pero cuando digo unidad, inmediatamente en mi cabeza se dibuja la posibilidad de la no unidad.
la desunión, el opuesto. Y si yo quiero hablar de lo absoluto, no puede haber un opuesto. Como no es decible, apelo a un recurso. Le digo no, no dualidad. Negar la no dualidad sería la no dualidad, lo cual es un engorro semántico. Ya me tengo que poner a sacar cuentas. La no dualidad. Utilizando el recurso de la negación, puedo acceder intuitivamente, tal vez un poco más fácil, al entendimiento de la naturaleza original que a través de la afirmación, la unidad. Entonces, muchas veces, en el discurso budista y particularmente en el discurso zen, jugamos con las dos cosas, vamos y venimos, entramos y salimos de ese juego, de lo que se puede decir y lo que no. Y muchas veces cuando la pregunta viene desde una concepción, desde una percepción dual del mundo, la respuesta viene desde la no dualidad. Y si la pregunta está establecida en la no dualidad, la respuesta viene desde la dualidad. Para que el que recibe la respuesta pueda unir las dos cosas y encontrar la verdad en algún punto en el medio. ¿Responde esto un poco a tu pregunta, Marcelo? Me alegro mucho. Sí, sí, gracias. Gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Están pensando, no sé, alguna pregunta. Recalculando. Por esto que decía también hace un ratito, es que muchas veces insistimos en que no hay ni ir ni venir. No hay ni arriba ni abajo, ni antes ni después. Solo hay momento presente. Solo en el momento presente puedo percibir las cosas tal cual son. Y para ello debo hacer un trabajo muy duro, que es el del desapego del ego. Ya no estar, como decía al principio, interpretando el Dharma. Como dice el Dhammapada, el texto, aquel que alcanza la iluminación ya no se debate entre lo que está bien y lo que está mal. Ya uno no piensa en estos términos. Ya no se piensa en términos dualistas. Esto está bien, esto está mal. Todo es dukkha. Todo depende de un contexto. Si uno logra ver la naturaleza original de las cosas, nada está bien ni mal. Las cosas son. Y los contextos también tienen su naturaleza. Si uno hace el ego a un lado, puede percibir con mayor claridad la naturaleza del contexto, la naturaleza de las condiciones. Entonces entenderá con enorme facilidad cómo aplicar el Dharma a esas condiciones cambiantes. Por eso decimos que no hay reglas fijas, porque todo cambia todo el tiempo. ¿Cómo reconocer esos cambios? Pues haciendo a un lado al yo. Y solo desapegándonos del ego, seremos verdaderamente libres. Porque si por un motivo sufrimos, porque tenemos un yo. Si no tenemos un yo,
¿quién va a sufrir? Lógicamente no podemos no tener un yo. Mientras estamos vivos, somos un yo. Por lo tanto, tenemos que lograr el desapego del yo. ¿Vamos a sufrir? Sin duda vamos a sufrir. ¿Nos vamos a apegar a ese sufrimiento? Si logramos el desapego del ego, logramos el desapego de todos los sufrimientos. Mis amigos y mis amigas, espero que la hayan pasado también como yo, o como a mí no yo, que la pasó aún mejor. Nunca falta el chiste nerd del Dharma. El chiste nerd del Dharma a la orden del día. En realidad, mi no yo no la pasa ni bien ni no bien. Nerd que duplica punto palabra. Mis amigos, mis amigas, que tengan un hermoso fin de semana. Lindo verlos. Amito Fo. Amito Fo. Gracias, Amito Fo. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Adiós. Buen fin de semana a todos. Chao, buenas noches. Buen fin de semana a todos.